Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, nuevo capítulo, como siempre hoy especial de los viernes, Enojo con los medios. Arrancamos con nuestra habitual cortina de Vitualla, ese tema filmado en Teherán, en la capital de la República Islámica de Irán, de esta banda venezolana que además menciona a Lavi Ayala. Estamos en Lavi Ayala, estamos en Nuestra América y hoy queríamos ponerlo para presentar a nuestro invitado especial, Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión BTV, a quien le damos la más cordial bienvenida a Bolivia y a los estudios de Lavi Ayala. Jordán, ¿cómo estás? Bien, adaptándome a la altura aquí. Entiendo por qué Bolívar no subió a La Paz nunca. Difícil. No es fácil la altura. No es fácil la altura, la presión, la cosa. Además cuando uno vive a la orilla de la playa y se viene para acá. Respirar. La sequedad del aire también. Durísimo, ¿eh? Estamos hablando de... Las fosas nasales me sufren mucho a mí cuando vengo de la bajura. ¿Usted no? No. Nada, ya está. Y eso que tú eres de tierras más frías que... Sí. Estar... Pero no, Buenos Aires es mucha humedad. Sí. Y acá absoluta No he ido a Buenos Aires, ¿no? sequedad. Tiene que ir a Buenos Aires. Bien, Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión, es parte de una camada de jóvenes periodistas, dirigentes, podríamos mencionar, que llegaron a ocupar cargos importantes en el gobierno bolivariano a partir de enero. Quisiera empezar por ahí, Jordán. Jordán, no me pongo de acuerdo con el acento. ¿Por qué Jordán? Jordán porque debería ser Jordán Abi Hassan, pero los árabes en Venezuela no son padres responsables, entonces soy Jordán Rodríguez. Hay una nueva generación, es acertada mi apreciación, que a partir de principios de enero de este año asume puestos de poder importantes en la administración bolivariana y no solo en la rama de comunicación. El presidente Maduro, después de la derrota en las elecciones parlamentarias que asumimos al minuto de conocer los resultados, reflexionó mucho acerca de un quiebre, ¿no?, en la revolución, en el tema de las generaciones, de los temas que planteamos, de cómo los planteamos. Y efectivamente, bueno, el ministro Luis José Marcano es de hecho menor que yo, tiene 32 años. Por ahí está la ministra Lorena Freites de Agricultura Urbana, creo que no llega a 30 años, ¿no? Y una serie de gente que decidió sumar pensando en nuevas opciones ante una guerra que ha sido brutal, ¿no? Hablábamos de eso antes del programa. Yo hablaba con la gente de la Embajada de Venezuela de cómo esta oligarquía que no entiende que hay una revolución pacífica, que no entiende que hay un pueblo en toda América Latina luchando por su soberanía, por su independencia, por su estabilidad y por su paz, le ha declarado a todo el mundo escondiendo los alimentos, articulando con grupos paramilitares. En los últimos 2 años han asesinado a más de 16 figuras importantes del chavismo. Eso nadie, ¿no? CNN no lo dice, BBC no lo dice, pero entonces hace 2 días BBC redactó un artículo atacando, por ejemplo, la programación de BTV, ¿no? La guerra ha sido muy dura y en ese contexto el presidente decide jugársela con lo que él llama una muchachada, ¿no? Una muchachada de gente que viene con ideas, aunque ser joven no es más que una condición biológica, ¿no?, pero viene con ideas distintas de apertura, de debate. Yo te contaba, antes de venir para acá estuvimos en un programa abiertamente de derecha y debatimos, ¿no?, porque nosotros partimos del hecho de que si la verdad histórica está de nuestra parte, si la verdad del pueblo está de nuestra parte, si esto ciertamente es una guerra, podemos debatir donde sea y con quien sea. Dice la BBC en ese artículo que vos mencionás que Venezolana de Televisión, si es que estamos hablando del mismo, no muestra la realidad de lo que viven los venezolanos. Ustedes también llegaron a estos puestos de responsabilidad, sobre todo el ministro de Comunicación y sus principales colaboradores, con la intención de insertar elementos de crítica, de autocrítica a lo que se está viviendo en Venezuela. Mira, Luis Marcano llega a ser presidente de BTV apostando a la crítica. El primer programa que se hizo en la televisión venezolana sobre el fenómeno de la cola como fenómeno social, que es un fenómeno relativamente nuevo, lo hice yo con un celular por órdenes de Luis Marcano, que era mi gerente de programas. Yo era el jefe de contenido y dijimos, vamos a hacer esto y vamos a ver qué nivel de conciencia hay en la calle, porque como es cierta la cola, también es cierto que la gente no se ha lanzado a una explosión social como en el Caracazo, que es la apuesta de la derecha, porque hay un altísimo nivel de conciencia, porque todos los días en Venezuela se hace algo por el beneficio de la gente, porque seguimos entregando viviendas aunque el barril de petróleo se nos fue para el piso,
porque los chamos siguen teniendo educación gratuita, porque en los hospitales, mal que bien, si tú no consigas una pastilla hoy, te atiende un médico, ¿no? Y nosotros llegamos justamente a estas posiciones porque decimos, bueno, si esa es la verdad del pueblo, vamos a mostrarla. El primer programa que se hizo acerca de este fenómeno, que no lo hizo una emisora privada, lo hicimos en BTV, lo hicimos el 3 de octubre del año 2015. Yo de hecho respondía por Twitter a esta gente de BBC, ¿no? Les digo, es tan simple como meter en YouTube, poner Yo Me Pregunto, que es el nombre de ese programa, que en un primer momento lo hice yo y ha pasado por varias manos de varios equipos, lo hicimos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que BTV muestra la situación, pero muestra qué hay detrás de esa situación, ¿no? ¿Quién es el que tiene el monopolio de la distribución de alimentos en Venezuela? El señor Mendoza, que además no siembra una hectárea de maíz, pero el tipo tiene todos los camiones del país, tiene todas las bodegas de distribución, tiene todo el acaparado y él distribuye donde le da la gana. ¿Qué es más rentable para Mendoza? ¿Vender un paquete de harina de maíz en Colombia en $5 o venderlo en Venezuela en 22 bolívares? ¿No? Pensando yo y haciendo abogado del diablo. A eso es que él juega. Cuando tú muestras la cola y además muestras la evidencia del contrabando y además muestras la evidencia de cómo si consigues la harina en Curazao o la consigues en Trinidad o la consigues un poquito más lejos o en Bolivia o en La Paz, que me están haciendo señas por allá, bueno, eso no le gusta por supuesto a la hegemonía de los medios, ¿no? Porque te estás metiendo con un señor que invirtió solamente en los primeros 4 o 5 meses del año 2016 $7.200 millones en publicidad en esos medios de comunicación, con una aspiración de ser presidente de la República. Mariano. Y cuando a principio de esta semana se dio la apertura de la frontera Táchira-Cúcuta, y justamente lo que los medios de comunicación mostraron fue una afluencia masiva hacia Colombia para comprar alimentos o medicinas. ¿Cómo se contrarresta también esa...? Fíjate. Porque eso ha sido la imagen de prácticamente y apertura de todos los noticieros internacionales. Claro, ahí hay varias cosas que decir. Antes de que Luis fuera presidente de BTV y antes de que fuera ministro, éramos reporteros los dos. Y cuando el presidente Maduro toma la decisión de cerrar la frontera, una frontera donde todos sabemos es la más activa de América Latina y no por una economía limpia. ¿Quiénes juegan ahí? Grupos paramilitares, las AUC de Colombia. Guerrilla, narcotráfico, contrabando, eso es lo que hay ahí. Ahí conseguimos una casa, por ejemplo, donde tenían unas 50 niñas en situación de esclavitud sexual. Una de esas niñas llegó a contar que ella llegó a tener relaciones sexuales con 500 hombres en un día, controlado por grupos paramilitares colombianos. Esa es la realidad de esa frontera. La otra realidad de esa frontera, lo que llaman las casas de cambio, donde destruyen el valor del bolívar, ¿no? Y es una de las peticiones de Venezuela. Bueno, vamos a ir viendo cómo se abre la frontera. Respeten el valor de nuestra moneda. Que se abre la frontera a 12 horas y la gente cruza a buscar comida. Ahí primero hay una gran mentira. Si tú revisas fotografías, vas a ver gente, de hecho hoy lo hacían a tono de broma, el venezolano no, todo lo toma. Fotos de gente con pacas y pacas de papel higiénico, que es uno de los productos que se ha utilizado como bandera de esta guerra económica. Y alguien decía, ¿cómo preparan el papel higiénico para comer? ¿No? La realidad del norte de Santander es que tiene por lo menos 20 años creciendo a costillas de Venezuela. Todos los productos, las medicinas, millones de dólares, por ejemplo, de la banca privada, Banco Banesco, con nombre y apellido. Ese banco mueve todos los días más de 1.500 millones de dólares a la zona de la frontera. ¿Con qué intención? Con la intención de fracturar el sistema económico venezolano. Bueno, que se abre y la gente cruza y consigue. Yo lo decía en un tuit, es muy triste que un venezolano cruce la frontera y tenga que pagar en pesos colombianos una harina que se produce en Venezuela. Además, la noticia resulta extraña. Con Andrés estuvimos hace poquito más de un año justamente ahí en la frontera, y lo que observábamos abiertamente del lado colombiano en Cúcuta era la presencia masiva de productos venezolanos. Todos los productos. Tremendo. Entonces, digamos, esta noticia resulta, digamos, incluso extraña porque al calor del cambio monetario entre ambos países. Recordemos que los medios van a ir tocando la música, ¿no?, que les convenga en ventanitas muy pequeñas, ¿no? Ellos en un primer momento, Maduro es colombiano y no puede ser presidente. Esa fue la primera. Por ahí les mandaron una carta, mire compadre, la cosa no es así, buscamos en todos lados y ese señor es venezolano, ¿no? Entonces no dicen nada de eso.
Pero además Maduro dice, voy a cerrar la frontera porque no me la calo más, pana. Ustedes me están desangrando el país, se están llevando millones. O sea, el tema de la gasolina. Que tú te pares en el puente Simón Bolívar aquí y disculpa camarógrafo, y a 400 metros veas que es legal que se saque la gasolina de los carros venezolanos y se comercialice en precio internacional, cuando en Venezuela hasta hace nada no era que nos regalaban la gasolina, era que nos pagaban por echar gasolina. O sea, no hay una fórmula de calcular la pérdida del subsidio de la gasolina durante años y años. Cuando el hombre decide cerrar la frontera, después de que decían que era colombiano, no, él es anticolombiano. Él odia a los colombianos, y entonces fíjense cómo, y empezó RCN, y NTN24 y CNN, la foto dramática de la gente con la nevera y la cosa y tal y qué sé yo. Ahora, un año después, miren cómo en Colombia sí amamos a los venezolanos y abrimos la frontera. Es decir, la manipulación es brutal. Lo cierto es que la situación en la frontera colombo-venezolana no es una situación regular, no es una situación sana para ninguno de los dos países, ¿no? Y en ese caldo de cultivo, ¿quiénes progresan? Hay un alcalde en Ureña, no sé si llegaron a ir a Ureña, es uno de los puntos más cerrados de la frontera. El alcalde es del Partido Voluntad Popular, del que era secretario general Leopoldo López. Ese señor en su casa tiene una trocha. Una trocha es un camino por donde la gente contrabandea. Y el pran de la trocha, el pran es aquí le dicen el capo, ¿no? El jefe de la vaina, es el alcalde del partido de oposición que cobra por el paso a través de su casa, un peaje. O sea, bajo ese tipo de irregularidades, tú dices, ¿qué frontera es esta, no? Y ves cómo estos medios juegan siempre a tratar de atacar por cualquier lado ese tipo de situaciones irregulares, pero nunca han hecho un reportaje, por ejemplo, sobre cuántos millones de dólares pierde Venezuela por contrabando de extracción de combustible. O cómo es eso de que la gente dejó de pasar pacas de harina o dejó de traficar droga en la frontera colombo-venezolana porque tú ibas a la farmacia, comprabas 2 paqueticos de acetaminofén que te cuestan 25 bolívares cada uno, te los metes en el bolsillo, pasas a Colombia y te traes de 50 bolívares que invertiste 5 millones de bolívares, ¿no? Más allá del precio del bolívar, saque usted la cuenta entre 25 y 5 millones. Esa es una economía sana. Esos son los reportajes que ellos nos hacen. Cuando tú comienzas a hacerlos en BTV y empiezas a preguntar, y lo hace Radio Nacional y Telesur hace lo propio, entonces no es que los medios del Estado ocultan la verdad, los medios del Estado manipulan, nunca es culpa del Estado. Bueno, pero esto es una guerra y cada quien dispara desde su trinchera como puede. Estamos hablando con Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión, BTV, el canal 8 de Venezuela, lo que sería aquí Bolivia TV, iba a decir Boliviana de Televisión, eso era antes, el canal 7 de Bolivia. Vamos a hacer un corte aquí en Ojo con los Medios y después seguimos. Y vamos a ver si podemos ejercitar con Jordán Rodríguez el tema de la autocrítica. Porque claro que hay una guerra económica contra Venezuela, y no solo económica, sino mediática, muy potente, y nosotros te la mostramos prácticamente de manera cotidiana aquí en Ojo con los Medios. Pero también hay gente de izquierda que está criticando al gobierno bolivariano por la corrupción, por la ineficiencia. Vamos a charlar un poco de esos temas también al regreso, y vamos a ver si efectivamente podemos hacer un poco de autocrítica aquí desde Ojo con los Medios y desde Lavi Ayala sobre el tema Venezuela. Ya regresamos. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribeño, no estamos solos, no debemos acompañar. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí en este especial de los viernes. Recibimos la visita muy especial de Jordán Rodríguez, presidente de la estatal televisora de Venezuela, BTV. Y le habíamos dicho, o nos había comentado, que ellos habían ingresado como una nueva camada en enero tras los resultados electorales de diciembre, con una voluntad expresa del presidente Nicolás Maduro de introducir a nivel mediático algunos elementos de crítica. Cosa que me imagino es muy difícil en un marco de la guerra comunicacional que se vive, porque cuando estás en una trinchera, Mariano, criticarte es muy complicado. No, aparte estás en una trinchera donde te tiran con bombas atómicas, entonces la autocrítica se hace más complicada, porque incluso los más, digamos, talibanes, por decirlo de alguna manera, de tu lado te dicen no es momento para hacer eso. Pese a eso, Jordán, es evidente que hay una situación de crisis económica en Venezuela muy complicada, desde
desde los voceros oficiales nadie lo niega, según lo que podemos ver desde acá. Lo que sí sentimos es que hay una responsabilización de este tema únicamente a la guerra económica. ¿Qué problemas? Pero hay otras voces de izquierda, algunos exfuncionarios importantes del gobierno que dicen, no, el gobierno se equivocó, hay mucha corrupción, hay ineficiencia, esto se arrastra desde hace muchísimos años. Las 3R las lanzó Hugo Chávez en el año 2007, si no me falla la memoria. ¿Qué problemas podemos identificar dentro del lado bolivariano? Fíjate, ahí autocrítica en los medios, más allá de la política que es permanente. El presidente ha sido el primero en condenar a los corruptos, ¿no? Si tú revisas los últimos 3, 4 años, alcaldes que estén presos por corrupción, casi todos han sido del chavismo. Es triste decirlo, ¿no?, como revolucionario, pero bueno, hay gente que no se forma para enfrentar una revolución, menos una revolución pacífica, inclusiva, de respeto, ¿no? Porque aquí nosotros no hemos fusilado a nadie, ¿no?, como dijo el Che en su momento, o no hemos perseguido, al contrario, cosas que se han hecho. Las 48 horas del golpe de Estado del 2002 lo demostraron. Las 15 víctimas del paramilitarismo que les comentaba en el corte anterior lo han demostrado. Desde el gobierno se ha instalado, pues cada vez que hay una evidencia cierta, actúa la justicia con ese tipo de funcionarios. Desde los medios, Pedro es amigo tuyo, Carvajalino. Pedro es, además, bandera de la comunicación revolucionaria en Venezuela. Y no hay día que salga Zurda Conducta al aire en la pantalla de BTV donde Pedro no haga una crítica. Y llámalo si quieres en vivo, ¿no? O sea, te puedes jurar que nadie lo ha llamado nunca a censurarle nada. Yo, que soy el presidente del Canal 8, denuncia, nombres y apellidos, hemos hecho llamadas en vivo para demostrar casos de corrupción, ¿no? En Venezuela, la gente debe saberlo, se subsidia la vivienda, la educación, el alimento, pero se subsidian cosas, por ejemplo, como los teléfonos celulares. Es una muy rara dictadura esa, ¿no? Y tú ves funcionarios en Facebook comercializando ilegalmente ese tipo de productos. Y ese tipo se sacan y se dicen con la firme intención de que la revolución, en algún momento, en su centrífuga, aquella que hablaba Chávez, se vaya limpiando de este montón de basura que no pueden ser llamados revolucionarios ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en ninguna parte del planeta. Otras figuras muy emblemáticas, Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿no? Es un tipo que con toda una carga filosófica, formativa y tal y qué sé yo, pero un tipo muy crítico y muy duro. Y a él nadie lo ha llamado a decirle, epa, no hagas esta crítica en el canal del Estado. Jordán, saliendo del tema mediático, ¿en cuánto le echarías la culpa de la situación que se vive económica en Venezuela a la guerra económica? Evidentemente, esto te lo decimos siempre, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo y hay una batalla geopolítica porque el gobierno que esté liderando el país sea afines a los intereses de Estados Unidos. Esto es evidente. Y cuando a Estados Unidos no le gusta un gobierno en cualquier parte del mundo, hace lo que puede por sacárselo de encima. Ahora, hecha esta aclaración, también es evidente que los procesos políticos son complejos y evidentemente que todos los gobiernos van a cometer errores. La pregunta que te quiero hacer es, de esta situación compleja que se vive en Venezuela, ¿en qué porcentaje, o no sé, haceme una valoración, tendría la culpa el gobierno y en cuál la guerra económica que viene desde afuera y desde la oligarquía local? No, es un tremendo camisón, ¿no? Honestamente, 70-30. 70-30. Yo creo que cuando tú tienes un empresariado, por ejemplo, que dejó que la planta industrial del país tuviera 50 años de atraso. Hoy hablamos del metro, Patricia fue a Caracas. No, el metro que hoy tenemos era el metro que Marcos Pérez Jiménez tenía proyectado para el año 1973. Y eso, gracias a la democracia de Cocopellana, no se realizó. En Venezuela, obras y cosas han construido Marcos Pérez Jiménez y el comandante Hugo Chávez. 40 años perdidos por esta gente que lo que hizo fue montar monopolios como Empresas Polar o como cualquier otro monopolio de esos que hoy tienen el 70% de la responsabilidad. Porque es que además todo lo que han logrado generar lo han invertido en planes de golpe de Estado, en medios de comunicación golpistas como los medios privados, no tengo ninguna pena en decirlo, y yo le doy 30% al sector Estado, porque ciertamente cuántos militares
no agarramos nosotros de rango medio? Yo mismo los grabé en la frontera y los mandamos presos, contrabandeando alimentos, por ejemplo. O los funcionarios que dejaron perder no sé cuántas toneladas de alimentos en un puerto, ¿no? Ciertamente los procesos, como tú mismo dices, son sumamente complicados. Yo le doy esa valoración, entre otras cosas porque esa gente ha tenido que responder por esos tipos de ¿Y qué te parece que ha significado el petróleo en la historia de Venezuela? Una maldición. Porque el otro día hablábamos de eso sobre el Medio Oriente, ¿no? En Venezuela, ¿vos qué valoración haces? Es una maldición. ¿Por qué? Porque nuestro país era un país agrícola, era un país... Cuando nosotros hablamos de que las potencialidades de Venezuela son infinitas, no es un eslogan publicitario. O sea, en Venezuela, en cualquier parte tú tiras una semilla de cualquier cosa, no tienes los problemas de aridez que puedes tener aquí en Bolivia. Y se da. Te estoy hablando desde la zona desértica de donde vengo yo hasta la selva más profunda en el Amazonas. Puedes producir ahí cualquier cantidad de alimentos, solamente por hablar de alimentos. El área turística, un país que tiene más de 1.500 kilómetros de costa, que además de las mejores del planeta, todos los venezolanos que están aquí extrañan esas costas, y que eso no se haya explotado, porque lo más fácil era, bueno, en Venezuela hay un dicho, tú golpeas la tierra 2 veces y salen $4.5 diarios, con cada patada. ¿Qué representó eso? Bueno, que la gente se dedicara a eso. ¿Y qué hicieron ahí? Bueno, Shell, Chevron, Texaco, toda esta gente llegó, montó sus campamentos, tuvo mano de obra barata, ¿no? El indio venezolano, el negro venezolano, como nos decían, que servía para patear y producir entre comillas. ¿Qué significa el petróleo para mi pueblo? Una maldición. Pero además pocos. O sea, pocos son los que tienen que trabajar en el petróleo para extraer todos esos beneficios. PDVSA tiene hoy en día poco más de 140.000 trabajadores. O sea, si tú ves el impacto real, claro, hay que decir otra cosa. De momento, hemos hecho una revolución política, hemos hecho una revolución histórica, no hemos hecho una revolución económica. Seguimos dependiendo de PDVSA. Y la dependencia petrolera se acrecentó además, no es que se logró justamente diversificar como mencionas en otros rubros. Pero es que todo lo que se ha invertido, fíjate, lo veníamos hablando ahorita en el carro, en estos 17 años, ¿quiénes han crecido? Los que siempre crecieron. Los que generan matrices de opinión, financian el golpe de Estado, van y salen por CNN todas las noches. Ah, qué bueno que tienen a CNN allí. Esos son los que han crecido, porque el Estado nunca ha dejado de darles $1. Ah, pero los dólares los produce Petróleo de Venezuela. Yo he planteado una pregunta todo el tiempo en BTV. ¿En Venezuela existe realmente la empresa privada? Cuando todos los empresarios te dicen, si el Estado no me da dólares, yo no produzco. Eso es ser un empresario privado. Un empresario privado emprende, ¿no? Es el concepto. Y se arriesga, invierte y va a la bolsa. Y yo no soy empresario, pero esa es la dinámica en el mundo capitalista en el que vivimos. Ah, es muy papita, no sé cuál sería el símil aquí en Bolivia o en Argentina, sentarme y decir, bueno, como hay control de cambio, porque es que además si deja el dólar libre, desfalco el país en 24 horas, que por eso se aplicó el control de cambio cuando el comandante Chávez lo aplicó, si hay que decírselo a todo el mundo, aquí en 24 horas se tumbaron la mitad de las reservas internacionales de Venezuela. Y por eso el comandante Chávez dijo, para allá va, control de cambio. Y yo me siento y digo, si el Estado no me da dólares, yo no produzco. O sea, existe realmente un empresariado nacionalista, no importa que seas burgués, pero que seas nacionalista como el colombiano. Nadie va a negar que esa es la realidad de Colombia. Pero los colombianos empresarios invierten en su país, ¿sabes? Invierten en el desarrollo de la República. En Venezuela, si no fuera por esa maldición, estaríamos muertos de hambre realmente, como quiere vender CNN, como quiere vender BBC, que dice que hoy en día la gente se está muriendo de hambre en las calles de Venezuela. Pero no cuentan, por ejemplo, la historia de resistencia a través de los CLAP. Yo le decía al señor de la emisora esta donde estuve hoy, cercanita, ¿cómo es la emisora? 90.3 creo que es la cosa. ¿Compañera? Ya, compañera. Yo le decía, ¿tú sabes lo que es un CLAP? Y él me decía, no sé, no tengo ni idea. ¿Y cómo lo vas a saber si nos tienen bloqueados por todas partes? Un CLAP es un comité de gente que siembra, que tiene unas gallinas y produce huevos, que está haciendo ropa, que además se organiza, que tiene un censo y que si en tu casa, Salaria, hay 4 personas, pues te dice, mira, Salaria, esta bolsa vale 2.000 bolívares. Y tienes alimentos para 4 personas durante un mes. Ah, que es una situación regular, que a la gente le guste, por supuesto que no. A todo el mundo le gusta ir a un centro comercial y comprar lo que le dé la gana, ¿no? O en un mercado popular o donde sea. Ah, pero como hay una situación de guerra, hay una respuesta de guerra. Pero de eso nadie habla. Jordán, a ver, vos corregime, Mariano, porque el otro día
yo le comentaba a Mariano hace como un mes, mataron a un dirigente chavista, y yo le dije, vamos a hacer un raconto porque son un montón. Cuando yo vivía allá, la cuenta era de dirigentes campesinos. Más de asesinados. 400. Más de 400 dirigentes campesinos asesinados. Pero cuando buscamos, siempre buscamos en las redes, en los canales, no encontramos muy poco. Este número que vos nos aportás, 16... Con nosotros hicimos, claro, la investigación que hicimos nos dio 13 hace ese mes. Incluía incluso a custodios de funcionarios, a dirigentes sociales, pero también incluso a dirigentes políticos, a miembros de consejos comunales en diferentes La última estados. señora que mataron, en una VH de Nacota 905, la matan porque era líder comunal, organizadora de estos comités de defensa del pueblo, que al final son comités de defensa del pueblo, algo parecido a la figura que Allende trató de aplicar en su Chile del 70, la queman el cadáver en la calle, eso lo graban, lo fotografían y los medios privados publican eso. Y entonces cuando el TCJ dice, compadre, una cosa es informar y otra cosa es hacer sadismo en medios de comunicación, no, en este país hay una dictadura, no hay libertad de expresión. O sea, imagínate todo el impacto que tiene en una población que vive a merced del paramilitarismo colombiano, que se vino a Venezuela en Petare. ¿Tú conoces Petare, Saler? En Petare hay barrios donde yo me crié que están cercados y tienen una bandera colombiana y tú no puedes entrar a esa zona. Ah, bueno, la crítica ahí sería, bueno, ¿qué pasa con el Estado? Que no entra con unos militares, una tanqueta, ¿no? Pero bueno, como hay un marco de derechos humanos tan amplio como en la Constitución, eso no se hace. Pero Jordán, fuera de estos 16 líderes chavistas asesinados en los últimos tiempos, que nosotros ni siquiera pudimos, trabajando en esto y conociendo, ni siquiera nosotros pudimos ubicar, ¿hay algún otro tema que esté silenciado en los grandes medios que sea tan... Porque 16 líderes del chavismo asesinados es un dato muy potente, que no lo dice nadie. Almagro se debería trabajar en este tema. Pero si no habla de México, va a hablar de 16 chavistas muertos. Ay, O de ni Brasil, habla Estados ni de Unidos, Honduras. o de Honduras. O de ¿Cuántos Honduras. periodistas han matado en Honduras? ¿Hay algún otro tema así tan significativo que esté silenciado por los Mira, grandes medios? Yo te hablaba de un programa que les voy a pasar el link para si quieren pasarlo aquí, lo pueden hacer. El tema de la agricultura urbana. Un tema totalmente distinto a este, donde se ha sumado a la clase media, a los profesionales, a todo el mundo, primero como una estrategia de respuesta a un problema alimenticio real. La mandarina, yo le contaba a las muchachas, se produce en un pueblo que se llama Salmerón, allá en una montaña, y se pierden toneladas de mandarina. Cuando tú vas a comprar 4 mandarinas, no, dame 1000 bolos. Entonces, bueno, es que el dólar subió, ajá, y que el Salmerón comercia con dólares, o cómo es la vaina, ¿no? En ese esquema se lanza todo un proyecto, 100 días de siembra. Son creo que 400.000 toneladas de alimentos en todo el país, desde huerticos pequeñitos hasta techos de edificios como este, sembrados por la gente. Busca una nota de esa en el Nacional, busca una nota de esa en el Universal. Te estoy hablando de un tema rosa, que es muy ¿no? importante, seguridad alimentaria, Pero pero tiene impacto en este nivel de producción social, tiene impacto en la gran economía venezolana. En la gran economía no, pero en la economía del barrio, de la gente que tienen haciendo cola, de la gente que no tiene 1000 bolos para comprar 4 mandarinas, por supuesto que tiene. Además del impacto que tiene que tú tengas a una masa popular buscando soluciones. Es el concepto de el país que quiere solucionar sus problemas y el país que quiere que se invada para acabar con todo lo que parezca chavismo. En Venezuela en este momento hay una guerra por borrar todo lo que simbólicamente recuerde a Chávez, se parezca a Chávez. En esa nota de BBC hay un párrafo muy específico donde este hombre habla de un ejercicio de egolatría. ¿Cómo es posible que Chávez, que tiene 3 años muerto, siga teniendo un programa de televisión? ¿Y cómo no lo vas a tener si ese es el referente histórico, ideológico, político, económico de la revolución bolivariana? Vamos a ir a un corte, Jordán, y yo quiero que charlemos a la vuelta de la estructura mediática que se fue trabajando en Venezuela en los últimos años. Pero antes, ¿va a haber referéndum en Venezuela? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? Y yo soy... sí, estás mejor informado que nosotros. No, sí, mira, fíjate. Si la oposición hubiese querido referéndum este año, ellos tomaron juramento el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Si ese hubiese sido su plan, 5 días después ellos hubiesen introducido la solicitud de referéndum. Lo hicieron en abril, perdieron el tiempo. Los tiempos no les dan. Y citando a figuras como el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz y como
diputado Diosdado Cabello y como el propio presidente de la República, este año en Venezuela no hay referéndum. Pero esto quiere, porque la oposición, y lo vemos profusamente en la CNN, NF y otras cadenas internacionales, dice que el oficialismo dilata. Vos lo que decís es, hay una maniobra de la oposición para dilatar ellos mismos el referéndum. La oposición no quiere referéndum, la oposición quiere un golpe de Estado, un baño de sangre, una intervención gringa. Eso es lo que quiere la oposición. Es más, no lo quiere la oposición. Ese es el trabajo que le han dado a ellos desde el Departamento de Estado y desde la Casa Blanca. Ese no es el escenario que más le conviene a Capriles. Digo, la oposición también tiene sus vertientes. A Capriles no le conviene ningún escenario. Ese señor no lo quiere ni la propia oposición. Ese señor debería irse a su casa. O sea, que tú nombres a Capriles aquí en Bolivia es una ofensa contra el pueblo sudamericano. Pero sacó 49% en las elecciones. ¿En cuáles elecciones? En las últimas que ganó. Contra Nicolás Maduro, con el pueblo desmovilizado por la muerte del comandante Chávez, claro. Pero es que la oposición tiene una cosa, y ahí volvemos al tema de la crítica y la autocrítica. En Venezuela tú lanzas un candidato, y entonces empiezan, Jordán alcalde de tal zona. No, pero Jordán tiene un tatuaje en árabe y usa barba y seguro es un talibán y es un radical, y a mí me dijeron que era corrupto, o que era homosexual, o que era XYZ. Esos son los debates abiertos en una calle. A la oposición usted le dice, el candidato presidencial es esta tasa. Y va a sacar. Y van a votar por la Estoy de tasa. acuerdo. Bueno, pero el candidato fue Capriles. Yo no te estoy diciendo, la gente ama. Yo estoy de acuerdo, contra todos los procesos de cambio. Ponen al pato Donald de candidato. Porque el problema, claro, el problema es la oposición a los procesos. La derecha quiere que los procesos se terminen. Si el candidato es Capriles, la tasa o el pato Donald es lo mismo. Es lo mismo. Pero en Venezuela el candidato fue Capriles. ¿Y qué pasa? Y me parece que, o sea, a él no le conviene la salida violenta, que sí me parece que promueve más Leopoldo. Pero es que él está divorciado de Leopoldo. Por eso. Por eso. Y eso es una fractura clara. Que ellos se vendan como mesa de la unidad es otra cosa. Porque él es el único que ha dicho abiertamente, no podemos ir a una salida violenta porque tenemos a la mitad del pueblo que cree en Chávez, que cree en este proceso bolivariano. Lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Lo ha dicho Yo creo que abiertamente, hoy en día, es el único que le he escuchado decir algo de esa naturaleza. yo no tengo una encuesta fidedigna, pero en vista de la torta que ha puesto esta Asamblea Nacional en 6 meses, que no ha discutido una ley que pase el filtro del Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela hay un sistema de contrapeso. Cada vez que el chavismo promovió una ley, eso iba al TCJ y decían, mira, si funciona, es constitucional y tal y qué sé yo. Y allá hay magistrados de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de ultra, ¿no? Y eso tiene un sistema científico para medirlo. Esta gente lleva 6 meses y no ha pasado un examen. Para que nosotros entendamos a la oposición, Jordán, que a veces también lo hemos tratado acá, entendemos nosotros que ni Leopoldo López ni María Corina Machado, que es otra exdiputada ultraderechista, demasiado cercana a Estados Unidos, ellos no quieren, la gente que se reunió en Miami no quiere... Ramos Ayub también. No quiere una salida democrática, no quiere un referéndum, quiere un golpe, ¿no? ¿Capriles es lo mismo? Porque él casi gana las elecciones, me imagino que dirá, a mí me conviene un escenario electoral, porque si ya ganamos las elecciones de la Asamblea, también voy a poder ganar un referéndum. El planteamiento que ha hecho Capriles, creo que el único planteamiento serio que puede haber, es que quien asume el gobierno, si no es la revolución que apuesta por una agenda económica bolivariana con 15 motores, con una estructura que quiere invertir en él. Hace 2 días, Salari, exportamos las primeras computadoras hechas en Venezuela. Eso no lo vas a conseguir en ninguna parte, a menos que te metas en BTV o en ABN o en Telesur si tienes suerte, ¿no? O sea, estamos tratando de evolucionar el modelo económico. Ciragon. Pero Ciragon es la empresa que lo hizo. Es un empresario privado que ha recibido apoyo del Estado y el tipo está en su negocio y ahí va. Él ha dicho, el que asuma el gobierno, si no es este gobierno, va a tener que tomar medidas muy complicadas para la gente. ¿Cuál es la receta? Es la que aplicaron en tu país con el corralito. ¿Qué va a pasar? Hay por lo menos 7.300.000 chavistas, entre los que me cuento yo, que no se la va a calar. Porque cuando tú tienes un universo de más de 4 millones de funcionarios públicos y digas, mira, yo tengo que reducir el Estado a 500.000 carajos, ay, ¿qué vas a hacer con nosotros 3.500.000 familias que comen de eso? ¿Y qué vas a hacer cuando tú le digas a una mamá en un barrio que la canaimita que le diste a su chamo para que aprendiera y tuviera acceso a las tecnologías de la comunicación vale 50 millones de bolívares y tiene que pagarlo, se la vas a quitar? O cuando te vayas a meter, como hicieron ellos con una ley balurdísima,
a los apartamentos de la Misión Vivienda. Mire, yo vengo aquí a cobrarle la hipoteca. ¿Qué hipoteca? Si yo tengo 30 años para pagar esta casa. Jordán, teníamos que ir al corte, pero yo me enganché en la discusión. ¿Chavismo es lo mismo que madurismo? El madurismo, ha dicho el presidente Maduro, no existe. Él es chavista en esencia. ¿Y hay muchos chavistas que no apoyan a Maduro? Hay chavistas que no apoyan a Maduro. ¿Y apoyan a la oposición? No apoyan, pero es que no pueden apoyar a la oposición si son chavistas. En esencia no se puede. Entonces, lo que pasó el 6 de diciembre fue que esa gente que tú describes allí prefirió no ir a votar. Claro. Se quedaron en su casa. Y entonces el contexto de un revocatorio no sería hasta convocable por el propio Maduro para poder mostrar esta realidad que vos decís. Ser convocable, lo cierto es que eso tiene unos tiempos. Sí, pero entiendo, es decir, pero dar como una especie de mismo golpe en la mesa y decir, bueno, quieren, vamos a hacerlo ya. El artículo 236 de la Constitución lo establece, el presidente tiene la potestad, es más, podría llamar a una asamblea constituyente y todo el mundo va a elecciones. Y entonces ahí debería bajar la presión. Pero entiendo que los mismos que no votaron al gobierno en las elecciones de la Asamblea de diciembre no irían a votar en un referéndum. Pasa que este es un contexto de continuidad o no de la revolución, quizás sería un poquito más complicado. Además, hubo muchas fallas de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Vamos al tema que nos trae a la mesa, falla comunicacional. ¿Cuál fue la campaña de la oposición? Henry Ramos Ayub nunca salió en una cuña, porque es lo peor de la historia venezolana. Claro. El jefe de seguridad de ese señor torturó a David Nieves 18 años en una celda. El jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional es un torturador convicto y confeso. Y ese señor está hoy en el recinto del Parlamento venezolano encorbatado como si nada hubiese pasado. El papá de Delsa Solórzano, una de las diputadas más gritonas y más bulleras, tuvo 17 años preso y recibía descargas eléctricas en los testículos por la fuerza que representaba Henry Ramos Ayub. La política venezolana es realmente atípica cuando tú describes ese tipo de cosas. Lamentablemente en América Latina tenemos demasiados dictadores, represores y torturadores que se reciclaron en democracia. Decirle a la gente, apóyanos, vamos a seguir, vamos para allá, vamos. Y teníamos ciertamente un problema de guerra económica en la calle. A lo mejor allí fue donde fallamos, en no explicarle a la gente, mira, una asamblea de derecha puede significar el principio del fin de una revolución que apenas está comenzando. Todos nosotros sabemos que una revolución no se hace en 14, ni en 15 años, ni en 17. ¿No? De hecho, ahora es que tú comienzas a ver chamos de 15 años con un nivel de conciencia que no lo veías hace 7 años, 8 años. Yo creo que los escenarios están allí. Lo cierto es que la oposición, dividida como está, la mayoría de ella lo que pretende es una salida violenta, repito, para borrar lo simbólico del chavismo. Se genera un escenario violento y que maten a Jordán Rodríguez en una calle va a ser algo normal porque hay un escenario violento. Que maten a Luis José Marcano, nuestro ministro de Comunicación de 32 años, va a ser algo normal. Que maten a Nicolás Maduro, bueno, recuerden las imágenes de se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que no sé qué, invadieron una embajada. Ese es el nivel de la oposición y eso es lo que ellos pretenden, porque gobernar con 7 millones de chavistas afuera, reclamando lo que Chávez les entregó y reclamando la oportunidad de sembrar, de producir, de diversificar, no es un escenario político fácil para absolutamente nadie. Si quieren, pregúntenle a Macri. Eso íbamos a comentar. Vamos a hacer una pausa, por favor, y a ver si al regreso nos da chance de hablar un poco de este escenario mediático que construyó el gobierno bolivariano en los últimos tiempos y profundizar un poco más de esto, de cuál puede ser el escenario de una restauración conservadora modelo venezolano, teniendo en cuenta las escenas que estamos registrando desde Argentina. Claro que es una realidad diferente. Desde Brasil, con la llegada de Temer y el golpe a Dilma, que tal vez retroceda, pero bueno, me parece que es un ejercicio importante, teniendo en cuenta además esto, que ya dentro del gobierno bolivariano, del proceso bolivariano, hay más de 400 dirigentes campesinos combativos asesinados. Y en los últimos tiempos, en los últimos meses, 16 dirigentes chavistas. ¿Qué podría pasar si gobierna la derecha con una sociedad en este estado? Vamos a tratar de hablarlo en lo que nos queda de tiempo al regreso del corte. Duró 48 horas, un poquito más, hasta que Hugo Chávez pudo retomar el poder. En esas 48 horas que los fascistas usurparon el poder,
quien fungía de ministro de Defensa, hizo esta declaración. Vamos a recordarla. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Bueno, hace más de una década que estamos en esta guerra de cuarta generación, llámela como usted quiera, entre los gobiernos progresistas y los medios. Cuando le dieron un golpe a Chávez, quien era el ministro de Defensa, además un militar, hizo esta declaración. Después volvió Hugo Chávez al poder y su gabinete. ¿Qué hicieron, Jordán? O te cambiaré la pregunta. ¿Cuándo empezó esta guerra mediática contra la revolución bolivariana? Desde tu punto de vista, ¿hay algún punto de inflexión? Creo que cuando Chávez aparece el 4 de febrero y en 45 segundos Sí. se conecta con un pueblo que se estaba muriendo de hambre. Te lo digo que yo pedía con mi abuelo huesos en la carnicería para hacer sopa. Esa es la realidad que yo conocí. Y cuando vimos a ese flaco ahí diciendo, bueno, por ahora y tal y qué sé yo, los medios entendieron que ese hombre o se lo adueñaban, ¿no? O lo sumaban a ellos, o le hacían la guerra. Bueno, como el hombre no se dejó, desde que Chávez, recuerdo yo un evento en la Plaza Caracas, se soltó la corbata y dijo que él iba a construir un gobierno para la mayoría, que él iba a reivindicar a la clase obrera, que él iba a dar de comer al pobre, no es el candidato de los medios burgueses. Desde ese día era candidato. Después se reunió con Fidel Castro, peor, ¿no? Fidel Castro que come niños, que no sé qué, que es un asesino, que traicionó al Che, que mató a Camilo Cienfuegos. La guerra tiene por lo menos 20 años. ¿No había cierta simpatía con el candidato Hugo Chávez en 1998 antes de que llegara a la presidencia? Se coqueteó tratando de sumarlo, él mismo lo decía, él lo recibía en RCTV, en este canal que ahora ellos usan como bandera de la violación a la libertad de expresión en Venezuela. Y Marcelo Daniel lo llegó a recibir, el señor Cisneros, el mismo que le da el golpe de Estado ese día en ese canal del cual tú sacas ese video que es Venevisión, lo recibía, ¿no? Y Ángela Sago, por ejemplo, que me dio clases a mí en la Universidad Central de Venezuela, pues iba y le llevaba comida con Napoleón Bravo a su celda en la cárcel de Yare. Y le decían cosas como que, Hugo, si llegas a ser presidente, el ministro de Comunicación soy yo. Napoleón Bravo es el que sale en esos mismos días diciendo, puedo decir que se reunieron en mi casa, ¿sabes? Este conductor de programas matutinos que fue uno de los artífices de ese golpe de Estado de por esos días. ¿Y esto marca un punto de inflexión, ese golpe en la relación del gobierno bolivariano con los medios? Total, ahí es donde el comandante Chávez entiende que la comunicación es estratégica, comienza un rescate de Venezolana de Televisión que esta gente pretendió privatizar. Marta Colomina, la pueden buscar ahí, Marta Colomina, las cosas que dice de mi país. Esa señora fue presidenta de BTV, tuvo el cargo que yo tengo hoy en día. Esa señora, datos más, datos menos, se robó por lo menos 1.500 metros de granito, que era un intercambio con una empresa de granito, eso que uno le coloca al piso, que eran para el Canal 8, para hacer su apartamento de 2 pisos en una zona al este de Caracas. Son unos rateros, toda la vida lo han sido. Y entonces ahora vienen a hablar de corrupción, de libertad. Contanos, Jordán, ¿qué hizo, cuál fue la estrategia del gobierno bolivariano en este proceso? Pongámosle como fecha de inicio este golpe en 2001. ¿Qué hizo el gobierno bolivariano? Contanos acá en Bolivia, que la gente no conoce a detalle, ¿cuál fue la estrategia? ¿Comprar medios? ¿Estatizarlos? No, fíjate, el Cañón, como le llamaba Hugo Chávez, que es el canal que yo represento hoy en día, recibió una fuerte inversión. Pero no solamente se quedaron ahí, nacieron medios como Vive Televisión, Ávila TV, que es un canal juvenil, el canal de la Asamblea Nacional, que hoy en día no funciona con esta gente que decidió cerrarlo. Hoy en día la Fuerza Armada tiene un canal de televisión, los medios alternativos y comunitarios recibieron formación, equipo, financiamiento, emisoras de radio por todas partes. Fortalecimiento del aparato estatal. Hoy en día estamos discutiendo en Venezuela la ley de comunicación popular. Eso tampoco lo vas a ver en ningún medio privado, no les interesa, porque ahí se establece, entre otras cosas, por ejemplo, que tú tienes que darle espacio en tu parrilla a los comunicadores alternativos y comunitarios. Como no usan corbata, como no tienen un título universitario, entonces para ellos no son periodistas. Ese es el debate. Ese es el debate de dos modelos. Todo eso nace con ese golpe de Estado y cuando el comandante Chávez entiende que la comunicación puede salvar o hundir un proceso político.
En Argentina tenemos unos monopolios mediáticos monstruosos, como 2 o 3 grupos, entre ellos sobresalta el grupo Clarín, y justamente el proceso kirchnerista en esos 12 años lo que intentó fue crear medios alternativos, programas específicos, fortaleció el aparato del Estado, pero a la llegada del macrismo al poder, muchos de esos medios cayeron porque se sostenían básicamente por una pauta oficial. Es decir, cómo poder construir medios propios, medios alternativos a los medios hegemónicos, a esos tanques de comunicación, pero no perderlos ante la eventualidad, que siempre es muy factible, de que procesos de cambio dejen de gobernar los países. Y hay varias iniciativas. Telesur tiene esto de Ciudadano Telesur, por ejemplo, ¿no? Buscando algunas opciones. En Venezolana de Televisión estamos planteándonos, por ejemplo, en este momento con la Agenda Económica Bolivariana, hay 300 empresarios venezolanos que se han sentado con el Estado para fortalecer sus industrias e impulsar la economía nacional. Nosotros hemos planteado, bueno, si esta gente tiene un proyecto nacionalista, más allá de que vote por Maduro o vote por el señor Capriles en alguna elección, puede tener una pauta. Yo creo que los medios tienen que comportarse como medios, ¿no? Depender de un papá Estado todopoderoso que puede caer por un golpe parlamentario como le pasó a Dilma, que puede caer por un secuestro militar como le pasó a Zelaya o Aristide en Haití, o que pueda caer por una elección, no es nada lógico. Y los medios alternativos deberían ir trabajando en su proceso de sostenibilidad, los alternativos, los oficiales. Es decir, una cosa es que tú tengas una línea editorial y otra cosa es que tú no puedas vivir si el Estado no te da una pauta publicitaria. Creo que hay buenos ejemplos de cosas que se pueden hacer sin privatizar la comunicación. En ese 2001 hubo 4 o 5 medios que se confabularon abiertamente, lo admitieron al aire, etcétera, para dar el golpe. ¿Cuál golpe? No digas que lo admitieron al aire, porque el Tribunal Supremo de Justicia dijo que en Venezuela no hubo golpe y esos medios nunca han perdido. Yo estoy esperando a que María Corina Machado pida perdón por la foto, no sé si la vieron, del niño somalí muerto que ella publicó en su cuenta de Twitter diciendo que era un niño en Caracas, muerto de hambre, y no lo hacen. Y no lo van a hacer. ¿Quién es el eje de la guerra mediática hoy? Porque esos medios no tienen la misma actitud que en aquella época. Ellos han jugado a mimetizarse, ¿sabes? El tema de las redes les ha servido, porque entonces ahora yo medio no digo nada, pero les muestro lo que está pasando en el mundo 2.0, y ahí la gente está diciendo cualquier cantidad de cosas. Ay, miren, un tuit de María Machado, que tiene una foto de una niña muerta de hambre, y dice que es Venezuela, y después resulta que cuando tú buscas el archivo original, es una niña en Somalia. Pero después ese medio de comunicación en su noticiero estelar nos dice, mire, pedimos disculpas a la audiencia porque la foto que publicó esta señora no era una foto real. A eso están jugando. Hay cabecillas muy claras, JJ Rendón, el jefe de la propaganda negra. El señor Bocaranda, que tiene un apartamento en Naciones Unidas, frente a Naciones Unidas en Nueva York, que nadie sabe dónde sacó la plata para comprarlo, porque lo que hacía era programas de radio malos en emisoras bastante pobres en Venezuela. Es el señor que todos los días tuitea cuál es la línea editorial. En los últimos 3 años, con Nicolás Maduro en la presidencia, han nacido por lo menos 500 portales digitales de oposición, pero de lo peor. Que si Jordán Rodríguez viene y se toma una foto ahorita aquí y digo, estoy en Bolivia, entonces comienzan a decir, ¿con qué dólares viajaste? Con los dólares del pueblo, y comienzan a atacar, y de eso ellos hacen una nota. Entonces van a venir a hablar ellos de dictadura mediática, de hegemón. El 78% de los medios digitales, tradicionales, televisión, radio y prensa en Venezuela están en manos privadas y son totalmente y abiertamente de oposición. ¿Qué porcentaje? Perdón. 75 al 78%. Okay. Pero es más dura la campaña de afuera, del ABC de Madrid. Pero es que la campaña es hacia afuera, Salari. En Venezuela, la gente que está haciendo cola en una Pepe Sol para comprar un paquete de harina, no se cree los cuentos de Globovisión y el Nacional. Pero es que ellos no escriben para ellos escriben para el ciudadano en España, para el ciudadano en Madrid, para el ciudadano en La Paz, para que en el momento se dé el golpe de Estado en asamblea, se levanten unos militares, intervengan los cascos azules de la ONU. Bueno, este señor nos dijo que él rezaba todos los días por Venezuela y tiene 3 millones de personas en Detroit muriéndose de hambre y vas a venir a rezar por los de nosotros, ¿no? Cuando eso pase, ellos ya tienen la tramoya montada de la justificación con la crisis humanitaria. Con ese video nos vamos a ir, para que... Con el 2, por favor. Pero venceremos, Salari. En eso estamos, compañero. ¿Y en esa batalla está usted aquí en Bolivia? En esa batalla andamos en el Estado Mayor de la Comunicación. Son 20 compañeros en una primera instancia. Ya hicimos un despliegue nacional, hicimos un congreso y de ahí salieron tareas específicas para enlazarnos.
O sea, el hecho de que yo pueda tomar este programa y pasarlo en BTV, y que tú puedas tomar lo que te interese de BTV y pasarlo aquí, y que la información fluya, y que al momento en el que Dios no quiera pase algo, nosotros tengamos a alguien a quien llamar y denunciar, mira, en Venezuela está pasando eso, es parte importante de, como decía Bolívar, si quieres paz, prepárate para la guerra. Ojo con los medios, señoras y señores, un gusto de tener a Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión aquí en Avia Yala, y además un ñángara, dirían en Venezuela. Un ñángara. Es lo peor. Después eso te lo explicamos el lunes. Que tengas un feliz fin de semana. Y ya que Jordán mencionó a nuestro amigo John Kelly, con esa declaración nos vamos, y con la reproducción que hacía de Ojo con los Medios en Venezolana de Televisión, el amigo Mario Silva. Un abrazo grande. Tenemos un video de Avia Yala, por cierto, par de camaradas que son argentinos, están en Bolivia, y hacen un programa que se llama Ojo con los Medios. Ahí mismo en ese canal de Avia Yala, por cierto, que nosotros deberíamos hacer más seguimiento a CNN, le hacen una entrevista a John Kelly, quien es comandante del SOCOM, o del Comando Sur. Lo tenemos ahí. Entrevista al general John Kelly, y vean lo que dijo. Después vamos a concatenar todo. Rueda. Quiero preguntarle de Venezuela. El gobierno de ese país lo ha señalado a usted de querer desestabilizar, de tener planes para invadir, de tener una estrategia para que haya un cambio de gobierno. ¿Tiene esos planes? ¿Ha habido en algún momento alguna estrategia para intervenir militarmente en Venezuela, para cambiar ese gobierno? En una palabra, no. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en el punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos solo si se nos pidiera, y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela.